Bueno, nuevamente todos tengan muy buenos días. Bueno, primero que todo, nuevamente darle la bienvenida a esta nueva reactivación de nuestra competencia. Espero, perdón, espero que sigamos trabajando, así como finalizamos el año anterior, ¿sí? Vamos a seguir la misma dinámica. Eh, Cada sección vamos a ver diferentes temas y de acuerdo a lo que veamos, pues dejamos el trabajo, la guía correspondiente para que ustedes la desarrollen y de esa misma manera la entreguen, ya saben, con plazo hasta la siguiente sesión. Eh, a ver quién llegó. Lo último que alcanzamos, o bueno, lo que alcanzamos a realizar el año anterior fue todo lo que fue la parte del manejo básico de Excel y de cómo utilizar las funciones lógicas. Es decir, que alcanzaron a enviarme algunos, otros todavía no están al día, las dos primeras guías, ¿no? Recuerden, la guía uno correspondiente a todo lo básico y la guía 2 correspondiente al uso y manejo de todas las funciones lógicas que tiene el Excel. Más, más adelantico les muestro cómo quedó la tabla de envíos para que ustedes la miren y de esa manera pues se pongan al corriente. Eh, Como ya sabrán, creo que ya les había dicho la instructora Flor, ¿sí? Para este año ya tenemos que cumplir el total de horas de formación, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Eh, Tenemos que cumplir con todo el número de horas a los cuales están ustedes programados, ¿sí? No pude conectarme temprano, sí, porque no tenía conexión y hasta las 9:30 me la restablecieron. Ese fue el motivo por el cual no pudimos iniciar en la hora de debida. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Bueno, ustedes ya saben cómo es que me gusta a mí trabajar, ¿sí? Todo práctico, todo dinámico. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra primera sección de este año 2021. Vamos a empezar con el tema de las funciones de búsqueda. Recuerden los que apenas llegaron, descargar el archivito que les envía el grupo con el cual vamos a trabajar el día de hoy. Porfa, me confirman si pueden visualizar. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces este es el archivo que les publiqué para poder trabajar el día de hoy. Bueno, entonces, así como existen diferentes tipos de funciones que hemos visto hasta el momento, como son las funciones básicas de Excel, como lo es suma, promedio, máximo, mínimo, cuenta, y las funciones lógicas que alcanzamos a ver el año anterior, como fue la función sí, contar sí, sumar sí y las demás. También existen funciones que nos ayudan a ubicar, a encontrar, o como su propio nombre lo indica, a buscar cierta información en un listado de datos que tengamos, ¿sí? Entonces, muy importante porque nos permite ahorrar tiempo, ¿sí? El tener que buscar un solo registro de información, digamos, de alguna persona en un listado muy grande, ¿sí? El no tener que buscar de uno en uno, ¿sí? Y como dice el dicho, matarnos ahí los ojos para poder encontrar ese dato que requerimos. Entonces, para eso, Excel tiene esta
funciones, perdón, como herramientas que nos ayudan a encontrar ciertos valores. Bueno, entonces, como pueden ver, tenemos una lista de datos y tenemos 3 cuadros de búsqueda. Precisamente para los 3 tipos de funciones de búsqueda que tiene el Excel. Bueno, aunque tiene algunas otras, pero las más utilizadas e importantes son las 3 que vamos a ver en la mañana de hoy. Esas funciones son la función buscar, buscar B y la función buscar H. ¿Sí? Entonces, todas hacen el mismo procedimiento de buscar información, de consultar información en un listado, ¿sí? Solo que lo hacen de manera diferente, ¿sí? De manera diferente. Cada función es más exacta en su búsqueda que la otra, ¿sí? Entonces, cuando veamos las 3 funciones, ustedes ya me van a poder decir cuál de las 3 funciones, con cuál de las 3 funciones se obtiene una búsqueda de registros o de datos más exacta que las otras. Bueno, vamos a empezar con el manejo de la función buscar, buscar solita. ¿Sí? Hoy en día no muy utilizada, ¿sí? No es muy utilizada, precisamente por lo que le estaba hablando, por su, digamos, inexactitud al realizar las búsquedas, ¿sí? Pero fue, digamos, la primera función de búsqueda que tuvo Excel en sus primeras versiones. Recuerden que ya tenemos actualizado el Excel a 2020, inclusive a 2021, por ahí están, por ahí uno busca en Google o en YouTube ese tipo de actualizaciones, ¿sí? Que lo que hacen, ustedes ya saben, es mejorar las herramientas que tiene Excel. Bueno, entonces esta fue la primera función de búsqueda que tuvo Excel, quizás por ello, ¿sí? Eh, ese tipo de búsquedas que nos realiza son un poco inexactas, ¿sí? Pero que en primera medida pues nos ayuda a la gente del tiempo que apareció Excel, pues le ayudó mucho para poder encontrar sus datos o sus registros. ¿Cuál es la estructura de la función buscar para poderla utilizar? Bueno, entonces, esta es la sintaxis o estructura de la función con sus parámetros requeridos. La función nos va a pedir siempre 3 parámetros. Uno, que es el valor buscado, que no es más que el dato que vamos a encontrar, ¿sí? O el dato que nos solicitan, ¿sí? O el dato que nos están preguntando, o el dato que desconocemos, ¿sí? Entonces, ese es el valor buscado, el dato que yo no sé, o el que voy a encontrar. El vector de comparación. El vector de comparación es el rango de celdas donde encuentro el valor que estoy buscando, el rango de celdas. Para nuestro caso, según el listado, ¿sí? El rango de celdas corresponde a cada una de las columnas de la lista de datos que tenemos acá. Es decir, cédula, empleado, sexo, salario, comuna, barrio, extracto y zona. Entonces, esos serían los rangos de celda donde yo puedo utilizar un vector de comparación. Ya les indico por qué se determina vector de comparación. Y luego tenemos un vector de resultado. Ese vector de resultado no es más que el rango de celdas donde está el dato que yo quiero mostrar. Entonces, ojo, una cosa es el valor buscado, es el dato que deseo encontrar, a obtener el vector resultado, que es donde está ese dato que necesito mostrar. Entonces, por ejemplo, si vamos acá a la tablita de, de búsqueda de la función buscar, valga la redundancia, ¿sí? Entonces miren que ya tenemos un valor que necesitamos encontrar. El valor buscado, que es el código 109, ¿sí? O el valor 109. Entonces, este es el dato que yo necesito encontrar. ¿Por qué?
Porque con este dato yo puedo saber cuál es el nombre del empleado, cuál es su sexo, cuál es su salario y los demás datos. Únicamente teniendo el valor que necesito encontrar. En este caso, nuestro valor buscado. ¿Sí? El vector de comparación. Entonces, el vector de comparación es el rango de celdas donde yo encuentro este dato que estoy buscando. ¿Y en dónde encuentro este dato que estoy buscando? Es decir, este código 109 en la lista. ¿En qué columna? En este rango de celdas. ¿Sí? Entonces, este dato puede estar en cualquier ubicación de este rango de celdas. Entonces, por eso es que se determina el vector de comparación. ¿Por qué? Porque compara en dónde ubica este valor que estamos buscando. Y el vector resultado. Entonces, el vector resultado es el dato que yo quiero encontrar. Entonces, por ejemplo, con este valor buscado yo necesito saber el nombre de este empleado. ¿Y en dónde encontramos los nombres de los empleados? En la lista. ¿Pero en qué columna? Precisamente en la que se llama empleado, donde están todos los nombres. Entonces, en alguna parte está el nombre de la persona, quien tiene este código o este número de cédula que estoy buscando. Este cuadro de búsqueda es muy similar, digamos, cuando uno va, digamos que a una entidad bancaria, si en algún momento nosotros hemos hecho algún crédito ahí, ¿sí? Y, y vamos a solicitar uno nuevo. Entonces, ¿qué es lo primero que nos piden a nosotros? Deme su número de cédula. Entonces, al digitar ellos el número de cédula, automáticamente le aparece toda nuestra información financiera, ¿sí? Es más o menos esta tabla, ¿sí? Pero ya con nuestros datos financieros. O por ejemplo, cuando vamos a nuestra EPS a la cual estamos afiliados, vamos a una cita médica, entonces lo primero que debemos hacer es mostrar nuestra cédula para que con el número encuentre nuestros datos y ahí poder ubicar a qué horas tenemos nuestra cita. ¿Ya? Entonces es muy similar este cuadro de búsqueda a lo que uno puede encontrar en la realidad, ya trabajando ya con datos reales. Entonces uno puede crear este tipo de cuadros de búsqueda para encontrar la información de un usuario o de cualquier cliente o, por ejemplo, de cualquier empleado. ¿Sí? Entonces, esto es lo que podemos realizar con este tipo de funciones. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a aplicarla. Vamos a traer el nombre del empleado al cual le corresponde la cédula 109, haciendo uso de la función buscar. Vamos a ponerlo un poquito más grande para que todos puedan ver. Bueno, como todos ya saben, para usar cualquier función de Excel, empezamos con el signo igual, el nombre de la función, en este caso buscar. Miren que recuerden que cuando uno escribe el nombre de cualquier función automática de Excel, mente Excel nos muestra la ayuda si la función existe. De buscar. Ah, otra cosa. Cuando ustedes den buscar, ¿sí? Muchas veces solo les aparece esta la opción buscar solita y no les aparece las otras dos, H y B. Eso quiere decir que su versión de Excel no utiliza la función como buscar H, sino como consulta H o como consulta B. ¿Sí? Eso pasó solamente en una de las versiones del Excel 2010 o 2013, cuando, no es, cuando uno lo instala por primera vez y no está actualizado. ¿Sí? Entonces, en ese caso, no se usa buscar H ni buscar B, sino consulta H o consulta B, si en algún momento no encuentran esas dos funciones con el nombre así, buscar. ¿Listo? Entonces, para que solamente tengan en cuenta. Bueno, entonces miren, aquí tenemos buscar. Ahora sí, vamos a asignarle los parámetros. Entonces, lo primero que nos pide buscar es el valor buscado. ¿Dónde está? Es este valor que tenemos aquí.
K2, donde está la cédula 109. Es nuestro valor que estamos buscando. Punto y coma. El vector de comparación. Recuerden, el vector de comparación es donde encuentro esta cédula que estoy buscando. Entonces voy a la lista y ubico la columna en donde necesito encontrar ese valor. Entonces, esa cédula la encuentro aquí, precisamente en la columna de cédula. Entonces, selecciono toda la columna hasta el final, pero sin tomar el título de la columna. Entonces, eso me da el rango desde A2 hasta A35, ¿sí? La columna donde encuentro el valor que estoy buscando. Punto y coma. Y por último, ¿qué me pide? El vector de resultado. ¿Dónde está el dato que yo quiero mostrar? Entonces, ¿qué necesitamos mostrar aquí? El nombre del empleado al cual le pertenece la cédula 109. ¿Dónde lo encontramos? Entonces, vamos a la lista y los nombres de los empleados los encontramos en la columna empleado. Entonces, seleccionamos esa columna. Listo. Con eso ya terminamos todos los parámetros de la función. Cerramos paréntesis. Entonces, repitamos. K2 es el valor buscado, que para nuestro caso es la cédula 109. A2 a 35 es el vector de comparación, que para nuestro caso es la columna cédula donde se encuentra este valor que estoy buscando. Y B2, B35 es el vector resultado, que es donde está el dato que yo quiero mostrar. Para nuestro caso es el nombre del empleado y precisamente se encuentra en la lista en la columna de empleados. Listo, damos un enter y miren que ya nos trae a quién le pertenece esa cédula. A Emilia. Verifiquemos en la lista si eso es verdad. Entonces, miren, la cédula 109 precisamente le corresponde al empleado Emilia. Entonces, sí me encontró el dato. Logró ubicarlo. Para las demás, se utiliza la función de la misma manera. ¿Sí? De la misma manera. Como es la misma cédula, ojo, como es la misma cédula, que va a traer los datos de esa misma persona, los siguientes datos de Emilia, ¿sí? ¿Cuál es el parámetro que cambia en la función para traer los otros? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el único parámetro que cambia, digamos, para traer el sexo de esa persona? ¿El de la cédula? No, porque la cédula es para traer los datos de la misma persona. El Ese es rango, profe, el rango de filas del B2, B35 cambia por la celda, creo que es la C, que tiene el sexo. correcto. Es decir, que el parámetro que cambia para encontrar los otros datos de la cédula 109 es el vector de resultado, que es el que me muestra lo que yo quiero mostrar. Es decir, que los dos primeros, aquí se los estoy subrayando, los dos primeros dos parámetros es igual para todos. El único que cambia es el último, que es lo que yo estoy mostrando aquí, ¿sí? Y lo que decía la niña, para el sexo ya no sería B2, B35, sino C2, C35, que es la columna de sexo. Para el salario, igualmente va a cambiar la posición. ¿Listo? Bueno, entonces terminen de hacer los demás. 5 minuticos para hacer los demás.
Listo, chicos. ¿Encontrar los demás datos? Sí, señor. Bueno, vamos a realizarlos aquí por si se les pasó algo. Bueno, entonces les decía que los dos primeros parámetros son igual para todos los otros registros que necesitamos encontrar. Por lo que el único que cambiaba era el último parámetro, que era el vector de resultado. Entonces, para traer el sexo, es desde la columna, desde la celda C32 hasta C35, correspondiente a la columna del sexo. Ahí lo tenemos. Sexo de Emilia es F de femenino. El salario de igual manera. Entonces el salario sería desde D2 hasta D35. Ahí está el salario de Emilia. Comuna. Va desde E2 hasta E35. Barrio. Va desde F2 hasta F35. Extracto. Va desde G2 hasta G35. Y el último, que es zona, va desde H2 hasta H35. Listo, miren, y con eso encontramos todos los datos al cual le pertenece esa cédula que estoy buscando, en este caso la cédula 109. Si nosotros cambiamos la cédula, por ejemplo, ponemos la 115, observen que automáticamente nos trae los datos de esa cédula. ¿Sí? Una vez ya configuremos la tabla de búsqueda, solamente con cambiar el valor, ya obtengo los datos de cualquier cédula, ¿sí? que esté ahí consignada. Listo, entonces miren lo útil de tener un cuadro de búsqueda, ¿sí? Para consultar información que tengamos en nuestras listas de datos. Entonces, por ejemplo, para esos listados de los que manejan facturación en salud, que son bastante amplios, muy importante crear un cuadro de búsqueda, o crear un cuadro de búsqueda eh, para los usuarios de un banco, ¿sí? Para los usuarios de una cooperativa, del área contable, ¿sí? Entonces, muchas cosas que podemos utilizar con las funciones de búsqueda. Muy aplicable a muchos casos, a muchas áreas profesionales, ¿listo? Entonces, ahí tienen la primera función de búsqueda. ¿Qué pasa si ponemos un dato, por ejemplo, que no esté en la, en la lista? Por ejemplo, el 99. Entonces, el 99 nos va a generar un error, es decir, que no lo encontró. ¿Sí? No encontró ese tipo de búsqueda. Cuando no encuentra el dato. Ya vemos la forma de cómo capturar ese dato para que no me muestre ese error ahí, que se ve bastante, digamos, feo de que nos muestre ese tipo de error. Entonces ya vemos la forma de que no nos muestre ese error, sino que nos muestre, por decir algún texto que nosotros queremos que aparezca.
Entonces, si se dieron cuenta, esta función de búsqueda se utiliza entre columnas. ¿Sí? Solo utiliza columnas para buscar y encontrar los datos que estamos buscando. Bueno, pasemos a la siguiente función de búsqueda. Miren que los parámetros ya cambian con relación a la primera que acabamos de observar. El único valor igualito para todas es el valor de búsqueda. Ese sí es igual en las tres funciones. Los parámetros sí van a cambiar un poquito entre una función y otra. Bueno, la siguiente función es buscar B, buscar V. ¿Qué querrá significar esa B ahí? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué hace que esa B cambie con relación a buscar? ¿Por qué buscar B? ¿Se les ocurre algo? ¿Qué creen que significa esa B, chicos y chicas? Nada. Bueno, Profe, yo digo que de valores. no, de valores no. Tiene que ver precisamente con la forma en que la función hace su búsqueda. ¿Sí? Profe, ¿no será, digamos, un ejemplo que, o sea, ella, o sea, como en la anterior solo se dedicaba a buscar, era columnas que usted decía, entonces ese también puede buscar entre celdas, algo así? Sí, sí. Entonces, buscar B sí tiene que ver con buscar entre columnas. B significa buscar verticalmente. ¿Sí? Y las que están en posición vertical son precisamente las columnas. Es decir, que también hace una búsqueda vertical. Solo que buscar B hace una búsqueda más amplia que la función buscar. Entonces ya lo van a ver el por qué. Bueno, los parámetros de la función buscar B. Valor buscado, que ya saben qué que es el dato a encontrar. Aquí ya cambia un poco con relación a buscar. Para buscar B, la búsqueda, ¿sí?, de ese valor que necesito encontrar, lo hace a través de la matriz de comparación, ¿sí? Si el vector de comparación lo buscamos a través de una columna, entonces, si yo digo que es una matriz, ¿cómo hace la búsqueda entonces? ¿Qué creen usted que es la diferencia entre vector y matriz? Profe, o sea, que le digamos un ejemplo, la matriz acoge como todos los datos, ¿no? Y en cambio el vector de comparación solo como o sea, como el rango de celdas apenas. Exacto, ¿sí? Es decir, que buscar B hace una búsqueda mucho más amplia que buscar, ¿sí? O sea, que buscar B, como dice la compañera, perdón, busca en toda la tabla, en todas las columnas de la tabla, hace su búsqueda. Por eso, buscar B en las búsquedas es mucho más exacta que la función buscar solita, ¿sí? Por su búsqueda más amplia. Muy bien. El indicador de columna. El indicador de columna es el número de la columna donde está el dato que yo quiero mostrar, ¿sí? Que yo quiero mostrar. Con buscar, recuerdan que ese dato, para ello seleccionábamos la columna, donde está el dato que se quería mostrar. Se seleccionaba toda la columna. Con buscar B, ¿sí?, hace lo mismo,
pero ojo, no selecciono la columna, sino que le indico cuál es el número, nada más. ¿Sí? Entonces, en las búsquedas, las columnas se les asigna un número. Ya veremos qué número se les asigna a cada una. Y por último, tiene un valor que es opcional, el tipo de coincidencia, ¿sí? Un valor opcional, que solamente tiene dos valores, falso o verdadero. Si el parámetro es verdadero, hace una coincidencia aproximada. Es decir, aproximada, y la búsqueda no es tan exactamente posible. Y falso, con falso yo me aseguro que la búsqueda que hace la función sí sea una coincidencia completamente exacta, es decir, que me traiga el valor que en realidad estoy buscando. ¿Sí? Por eso es recomendable, siempre recomiendo poner ese parámetro. Recuerden que es opcional. ¿Sí? Si no lo ponemos, entonces la función toma la búsqueda como si fuera verdadera, o sea, aproximada. ¿Sí? Si uno no lo pone. Pero es mejor ponerlo y escoger el valor falso para que la búsqueda sea completa, sea lo más exacta posible. ¿Listo? Entonces, recomendación, poner ese parámetro falso al final de la función. Bueno, ahora sí veamos cómo es su uso. Bueno, tenemos nuestro valor buscado, que en nuestro caso ahora es la cédula 115 de nuestro listado. Aplicamos la función buscar de. Y ahora sí, primer parámetro, valor buscado. Es este, donde está el 115, que es K13. Punto y coma. Matriz de comparación. ¿Dónde está el dato que yo quiero encontrar? Entonces, como dijimos, es seleccionar toda la tabla, a excepción de los títulos. Entonces, selecciono toda la tablita. Esto es la matriz. Punto y coma. La matriz me da el rango desde A2 hasta H35. Entonces, miren que la búsqueda es más amplia. Ahora sí, el indicador de columnas. El indicador de columnas es el dato que yo quiero mostrar. En este caso es el nombre del empleado al cual le pertenece la cédula 115. ¿Sí? Ahora, ¿cómo le doy los números a las columnas? Ojo, ojo, tener muy en cuenta lo que les voy a decir. Las columnas las numero de acuerdo a la selección, de acuerdo a lo que tengo seleccionado, de izquierda a derecha, de uno en uno. Es decir, que la columna cédula sería la columna número 1, empleado la 2, sexo la 3, salario la 4, comuna la 5, barrio la 6, extracto la columna número 7 y zona la columna número 8. ¿Sí? Es decir, que el número de columnas depende de la cantidad precisamente de columnas que tenga mi lista de datos. Entonces, como mi lista de datos tiene 8 columnas, entonces ese es el número que se le da a cada una de ellas. Pero ojo, es a partir de la selección, ojo, de la selección que tengamos, se cuenta de izquierda a derecha de uno en uno. Entonces, si lo que yo quiero mostrar es el nombre del empleado, entonces, ¿qué número de columna pongo aquí? ¿La 2? La 2. Claro, porque si cédula es la número 1, desempleado es la número 2. Entonces, 2. Voy a mostrar la columna número 2. Punto y coma. ¿Qué tipo de coincidencia vamos a utilizar? Entonces, como les dije, pongámosle siempre falso.
para que la búsqueda sea muy exacta. Ahora sí, cierro la función. Damos un enter y veamos qué nos trae. Kik. Aquí que le pertenece la cédula 115, comprobémoslo. Aquí está, Kike. Uy, si Kike no tiene sexo, por favor pónganle M ahí. M, creo que está vacía. Para que ahora traigan el datico. Listo, miren. Ya tenemos nuestra función aplicada. Ahora, para traer los demás datos, así como en buscar, ¿qué es lo único que cambia, chicos? Número de El columnas. número de columnas. Muy bien. El número de columna es lo único que cambia para los demás. ¿Listo? Entonces, traigan los demás datos. Otros 5 minuticos para traer los demás datos.
Bueno, listo. Entonces veamos cómo nos quedarían las demás. Para ahorrarse trabajo, podrían haber copiado y pegado. Esta sería la 3. 4. 5. 6, 7 y 8. Listo, entonces con eso caen todos los datos correspondientes a la cédula 115. De igual manera, como en la tabla de búsqueda anterior, podemos cambiar la cédula de búsqueda. Por ejemplo, la 101, que automáticamente nos trae el nombre correspondiente a esa cédula. Listo, entonces siempre con el primer valor con los primeros valores con el cual cuadremos bien la función, entonces automáticamente ya me queda listo nuestra tabla de búsqueda de datos. Ahí la tenemos. ¿Cuál es más fácil entre las dos que hemos visto ahora? ¿Cuál les parece a ustedes? Buscar B. Buscar B. Sí, de hecho, entre las tres es la más usada. ¿Sí? Es la más usada entre las tres. Bueno. Sigamos. Bueno, primero veamos cómo capturar el error que produce las funciones, cuando se digite un código o una cédula que no exista. Entonces, por ejemplo, digamos aquí en buscar B, si digitamos la cédula 150 que no está, entonces mire lo que nos muestra. Nos muestra un código de error. ¿Sí? Lo mismo si digitamos una cédula que esté por debajo de 100, que es donde empiezan las cédulas. ¿Sí? Entonces, para quitarnos ese error, podemos utilizar una función lógica que no vimos en la última sección que tuvimos el año pasado. ¿Sí? Recuerden que les dije que había muchas funciones lógicas, pero que las que vimos eran las más utilizadas. ¿Sí? Entonces, otra función lógica que tiene Excel incorporada es la función si-error, si.error. ¿Sí? Que lo que me permite es capturar precisamente esos errores que se generan las funciones cuando no encuentran los resultados. ¿Qué parámetros nos pide esa función? Solamente nos pide dos parámetros. Uno que es el valor. ¿Sí? Uno que es el valor. El valor significa cuál es el error que me está mostrando la función. En este caso es el numeral, el n slash a, que ese es un valor de búsqueda que no lo encuentra. Precisamente cuando digitamos una cédula que no exista. Entonces nos genera este error, que es el que estamos mostrando aquí. Y el valor si error es el otro parámetro que nos pide la función. En ese valor si error, ahí nosotros, entre comillas, le podemos colocar, ¿sí? El texto que queremos que aparezca en vez de este error. Es decir, que si yo digite la cédula 150, no me aparezca este error, sino que me diga que esa cédula no existe. ¿Sí? Para que se vea la tabla de búsqueda mucho mejor que mostrar este error garrafal. Entonces veamos cómo utilizarla.
Entonces, para poder capturar ese error que genera el no encontrarlo, ¿sí? Vamos a ayudar la función si.error agregándole la función buscar b, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se le agrega buscar b? Porque buscar b es la función que está generando el error, miren. ¿Sí? Todas las funciones que configuramos aquí es la que me genera ese error cuando la cédula no está en el listado. Entonces, por eso se le asigna al error en el parámetro valor la función que acabamos de escribir. Entonces nos queda, miren, de esta manera. Entonces así nos va a quedar configurada. Ahora sí pasemos a utilizarla. Listo, miren. Ya tenemos la función, miren. Ya tenemos la función que genera el error, que es la que nosotros realizamos de primero. ¿Sí? ¿Qué es lo que toca agregarle? La función si.error. Entonces, ¿cómo se la agregamos? Para no tener que borrar esto. Entonces nos ubicamos aquí al inicio, miren, después del igual, ahí ubicamos el puntero, ¿sí? Ahí ubicamos el puntero. Y digitamos la función si.error. Entonces le decimos si, miren ahí me aparece punto error. Y abrimos paréntesis. Y miren que nos queda. ¿Cómo nos muestra acá? Si.error en las y la función buscar b la que está generando el error. ¿Lo ven? Igualito. Luego ubicamos el puntero al final, aquí. Lo ubican ahí al final, punto y coma, y entre comillas, le ponen la cédula no existe. Y cierra comillas y cierran paréntesis. Y ya nos queda de esa manera como nos estaba indicando la estructura de la función si.error. Damos un enter y observen que ya no me muestra el error, sino que la cédula no existe. Lo mismo le hacemos a las demás. Volvámoslo a hacer para que miren bien. Entonces le dan un doble clic aquí a la cédula, sí. Le dan un doble clic para ingresar a la cédula, a la celda, perdón. Entonces ya les muestra la función. Ubican acá al inicio, después del igual, el cursor y escriben la función sí, punto error, o la eligen. Listo, miren. Van al final, ubican el puntero nuevamente al final y le ponen punto y coma y entre comillas el texto. La cédula no existe. Cierra comillas y cierra la función. Y enter. Listo, entonces lo hacen para todas. O hagan esto, copienla toda de la anterior y después solamente le cambian el número de fila. De cualquier forma es válido hacerlo.
Y listo, miren. Entonces, con eso ya quitamos ese error que nos genera la fórmula al no encontrar el valor que estamos buscando. Entonces, si volvemos a uno de los que ya está, 118, entonces miren que ya me trae los datos. ¿Sí? Si ponemos 99, que era otro dato que no existía, entonces miren que ya nos pone que la cédula no existe. Listo, entonces con eso nos queda mejorado nuestro cuadro de búsqueda. Bueno, seguimos con la función buscar h. ¿Sí? Buscar h. ¿Qué representará la h? Buscar horizontalmente. Exacto, buscar horizontalmente. Entonces, si busca horizontalmente, busca entre. Si hace una búsqueda horizontal, hace una búsqueda entre qué? ¿Entre columnas? No, entre columnas era buscar B. Buscar H, si es Entre horizontal, filas. muy bien. Hace una búsqueda entre las filas. ¿Sí? Hace una búsqueda entre filas. Entonces, si buscar B hace una búsqueda entre columnas y los datos los necesito listados de esta manera, ¿será que con buscar H puedo utilizar esta lista tal cual como la tengo aquí? Repito, por si no han entendido. Generalmente las listas de datos vienen entre columnas, de esta manera. ¿Sí? Buscar B hace una búsqueda vertical, o sea, entre columnas, igual que buscar solito. Ahora, buscar H decimos que hace una búsqueda de esta manera, horizontal. ¿Sí? Horizontal. Entonces, la pregunta es, si yo quiero hacer una búsqueda con buscar H, ¿puedo hacerla usando esta tabla que está entre columnas? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, y sí, igual que la B. De buscar B. O sea, se puede como subrayar todas las filas y columnas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si en realidad nos permite hacer la búsqueda. Para que tengan en cuenta algo. Bueno, ¿qué me pide buscar H? Buscar H tiene los mismos parámetros de buscar B, salvo que buscar B tiene indicador de columna, en cambio buscar H tiene ese indicador de fila. Es decir, que en nuestro caso, buscar H, tenemos que indicarle cuál es el número de la fila donde se encuentra el dato que quiero mostrar. Ese sería el único parámetro diferente entre buscar B y buscar H. Uno pide la columna, que es buscar B, y otro pide la fila, que es buscar H. Bueno, vamos a aplicar la fórmula para ver si me trae el dato requerido. Aquí. Entonces vamos. Igual, buscar H. Aquí la encontramos. Y ahora sí empecemos. Valor buscado, que es donde está el 112, que es K24. Punto y coma. Matriz de búsqueda. Antes la matriz de búsqueda ya sabemos que es toda la tabla.
sin títulos. ¿Listo? Punto y coma. Indicador de filas. Ahora sí, ¿cuál es el número de la fila donde está el nombre del empleado al cual le corresponde la cédula 112? Veamos. 2. ¿Qué número de fila es entonces? ¿Cómo fue la pregunta? Pero igual ahí ya estamos subrayando toda la tabla, entonces sería desde el 2, ¿no? ¿Cuál es el número? Sí, exacto. ¿Cuál es el número de la fila donde está el dato, en este caso el nombre del empleado, que quiero mostrar? El 2. 14. El 14, Ah, perdón. ¿Sí? Contémosla. Bueno, ojo, aquí otra cosa aquí. Si en buscar ven, contábamos de izquierda a derecha de uno en uno a partir de la selección, en buscar sí, en buscar H, debemos contar también de uno en uno a partir de la selección de arriba hacia abajo. Es decir, que 100 sería la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. O sea, para nuestro caso, para encontrar el nombre del empleado, sería la fila número 13. Punto y coma, falso para que la coincidencia sea exacta. Si damos un enter, wow, ¿qué pasó? Error de búsqueda. No lo encuentra. ¿Por qué no lo encuentra? Precisamente lo que les acaba de decir. Porque la tabla está listada entre columnas. ¿Sí? Está entre columnas. Y lo que necesita es que los datos, es decir, que esta tabla esté listada entre filas. Entre filas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer con la tabla? Es como coger la tabla y voltearla, acostarla, ¿sí? Para que los datos, es decir, estas columnas, nos queden entre filas, ¿sí? Eso es lo que necesitamos hacer. Pero ¿cómo volteamos esta tabla aquí? ¿Cómo podremos voltearla? Bueno, lo que podemos hacer es transponer la tabla, ¿sí? Que es girarla, ¿sí? Y esa es una herramienta que tiene Excel para poder cambiar de posición una lista de datos. Entonces veamos cómo vamos a cambiar de posición esta lista de datos. Entonces primero, ojo aquí, primero seleccionar toda la tabla con los títulos, copiarla, copiar, copiar la tabla, y ahora sí, ¿dónde vamos a pegarla para poderla voltear, ¿sí? O transponer, como también se conoce? Entonces vamos a ponerla, por decir algo, aquí. Entonces aquí vamos a transponer la tabla para girarla, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces, aquí en esta celdita que acabo de seleccionar, o sea, en la posición B38, damos un clic derecho, clic con el botón derecho del mouse, vamos aquí a la opción pegado especial, aquí en la flechita de pegado especial, y luego damos clic en nuevamente pegado especial. Y en esta ventana elijo la opción transponer. Repito los pasos. Copiamos la tabla completa, elegimos la celda B38 y le damos un clic derecho. Nos ubicamos en pegado especial en la flechita. Y luego clic en pegado especial al final.
Y de estas opciones, elijo transponer. Y le doy a aceptar. Y miren que ya puse la tabla en posición de filas. ¿Sí? Entonces, esta es una lista de datos en posición de filas. Miren que es muy diferente a como regularmente tenemos las listas en posición de columnas. Entonces, así es en posición de filas. ¿Por qué casi no siempre no tenemos la lista en posición de filas? Porque toma mucho espacio, miren. Y eso que apenas tiene 133 datos. ¿Se imaginan esas listas de 10.000 registros hacia la derecha? Uy, no, complicado. Por eso, en el mayor de los casos, las listas vienen en posición de columnas, perdón. Listo, ya tenemos nuestra lista de datos en posición de filas. Ahora sí podemos utilizar buscar H. Veamos cómo. Nuevamente. Igual buscar H. Valor buscado, ya lo tenemos. Punto y coma. Matriz de búsqueda. La matriz de búsqueda va a ser nuestra nueva tabla. Entonces, estos serían los títulos. No se seleccionan, entonces seleccionamos desde aquí. Toda la matriz. Hasta aquí. Entonces, la matriz me daría desde C38 hasta AJ45. Punto y coma. Ahora sí, el número de la fila donde está el nombre del empleado al cual le corresponde la cédula 112. ¿Dónde está el nombre? Entonces, las filas que les dije se contaban de una en una, de arriba hacia abajo, a partir de la selección. ¿Sí? Entonces, cédula es la fila número 1, empleado la 2, sexo la 3, salario la 4, comuna la 5, barrio la 6, extracto la fila 7 y zona la fila número 8. Si lo que necesito mostrar es el nombre del empleado, ¿qué número de fila es? 2. La 2, correcto. Punto y coma falso para que la búsqueda sea exacta. Cerramos la función y damos un enter. Y ahí obtenemos, miren que ahora sí me trae los datos. Tatiana, comprobemos, 112, correcto, es Tatiana. Y como para los demás datos, así en buscar B, lo único que cambia es el número de columna, acá cambia es el número de fila para obtener los demás registros. Entonces traigan los demás datos.
Chicos, déjenla de una vez con la captura del error, ¿sí? Déjenla de una vez. Agréguenle la función sí punto error, así como se hizo con buscar B, para que nos quede la tabla completa. Recuerden el procedimiento. Mi instructor a mí me está arrojando 0. Ya vemos, espérame un momentico. Sí, ahora sí dime. Me está... Ay, ¿qué? Sí, dice aquí. Me está... Ah, ya sé por qué. No, ya no. ¿Ya no? Bueno. Listo, entonces déjenla de una vez capturando el error, chicos, para que ya nos quede completa la tabla de búsqueda. Listo, entonces de esta forma tendría que haberles quedado la tablita y que cuando digitemos un código que no exista, nos aparezca que el dato no existe.
Bueno, chicos, listo. Preguntas, dudas, inquietudes respecto a las tres funciones de búsqueda. No, profe, para mí no. Para los demás, ¿está claro? Sí, señor. Sí, profe. Profe, ¿puede hacer el favor de explicarme el de sí error? Ah, ya. Bueno, si error, recuerden, como les decía, nos va a pedir dos parámetros. El valor, que es el error que genera, y el valor si error, que es el texto que nosotros queremos que aparezca eh, en las celdas. ¿Sí? Para nuestro caso, cuando un número de cédula no exista, pues que nos ponga precisamente ese texto y no nos ponga el error que genera Excel cuando no encuentra el valor. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿cómo configuraríamos ese valor? Que es este que está aquí, ¿no? Este es el valor que nos genera cuando la función no la encuentra. Entonces vamos a quitarle el sí punto error a esta. Entonces, si yo digito una cédula que no exista, ¿sí? Cuando no la encuentra, nos genera este error. Este error es un error de búsqueda, ¿sí? ¿Por qué de búsqueda? Porque no encuentra el dato perteneciente a la cédula 99, es decir, que esa cédula no está en nuestra lista de datos. Por eso genera ese error. Entonces, con sí.error lo que pretendemos es que no nos muestre este error, sino el texto que nosotros queramos, como el que tenemos aquí. La cédula no existe. Entonces, es mejor ver este texto que ver este error. Ahora, ¿cómo la configuramos? De esta manera. Le indicamos a la función si_error que busque el error. Pero, ¿qué es lo que me está generando este error? ¿Sí? Si miramos, lo que genera el error numeral NA es precisamente la función buscar, ¿sí? Esa función. ¿Por qué? Porque no está encontrando el dato. Por eso, el parámetro valor es el parámetro valor, ay Dios, valor, ¿sí? El que está generando el error es precisamente la función. Por eso la ponemos aquí, ¿sí? Entonces, mira, ponemos toda la función aquí, que es esta que tenemos acá, ¿ya? Que es la que genera el error. Y luego, si entre comillas le indicamos que la cédula no exista. ¿Listo? Sino que aquí no la hicimos fue completa, sino que se las puse fue a completar. Entonces, pero el derecho de los casos sería hacerla desde el inicio. Entonces decimos, igual sí punto error. Listo, mira. ¿Cuál es el primer valor que hay que digitarle? Pues la búsqueda, ¿sí? La búsqueda. Entonces, buscar B, esto ya lo saben, valor buscado, punto y coma, matriz de comparación que va desde A2 hasta H35, creo que es así, que es nuestra lista, punto y coma. Lo que necesitamos aquí mostrar es el nombre del empleado, que es la columna número 2, y falso. Y cierro la función. ¿Listo? Entonces, esto es toda la función, es el parámetro valor de sí.error. ¿Sí? ¿Qué es lo que me genera el error precisamente? Ahora sí, punto y coma. ¿Qué es lo que le voy a poner que muestre si la función, ¿sí?
no se encuentra, o sea, la función no encuentra el dato que estamos buscando. Entonces, si no va a encontrar el dato que estamos buscando, entonces que me muestre el texto que queremos que aparezca. Por ejemplo, cambiémoslo aquí, dato no encontrado. Y cierro comillas y cierro el sí.error. Y ahora sí le doy enter. Y mira lo que me aparece, es el texto que yo quiero que se muestre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta cédula 99 no está en el listado. ¿Sí? Entonces, no me muestra el error, sino el texto que yo quiero que se muestre. Si pongo una cédula que sí exista, entonces ya me trae los datos. Si pongo una que no está en el listado, entonces que me muestre dato no encontrado. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que funciona el sí.error. ¿Listo, chicos? Profe, una pregunta y digamos cuando, o sea, son como varios datos, o sea, es una, o sea, digamos cuando se presentan varios datos en Excel y quieren colocar el sí.error y que aparezca dato no encontrado, ¿hay que hacer uno por uno a como estamos haciendo en ese caso o existe algo donde uno pueda colocar y ya queden configuradas todas las celdas? No, en la tabla de búsqueda sí se necesita ponerlo por búsqueda, porque la búsqueda que hace es de información diferente, porque en cada celda la información es distinta. Entonces, en una busca el nombre, en otra el sexo, en otra la edad y así sucesivamente. Entonces, toca que ponerla directamente en, la, en cada celda donde se esté haciendo las búsquedas. Lo otro, pues, sería que no pusiera nada, ¿sí? Solamente poner entre comillas, para que no muestre todos los datos. O sea, para que no me muestre eh, tanto no existe, ¿sí? Entonces podríamos ponerlo así entre comillas. Entonces, mira, así entre comillas. Entonces simplemente me aparece la cédula, perdón, me aparece la celda vacía. O sea que no encontró el dato, ¿sí? O muy bien podríamos solamente dejar el primero y a las demás, para que no muestre todo ese texto, dejarlos que queden vacías. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Entonces, dejémoslo así como indica nuestra compañera. Exacto, pues si son muchos los campos que necesitan buscar, entonces solamente con el primero y los demás lo dejan con solo comillas y ya les deja la celda vacía para que no les muestre varias veces lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Ah, voy a mostrarles algo que también se pide en la guía para que lo tengan en cuenta. Entonces, creen una nueva hojita, una hoja 2 ahí, y vamos a insertar estos datos. Vamos a insertar estos poquitos datos.
Así esta pequeña tablita, créenla. Así, chicos, estas dos tablitas. Bueno, miren, en ocasiones, dependiendo de las plantillas que estemos realizando, que nos pongan a realizar, debemos traer algunos valores y luego hacer una operación o algún cálculo con ella. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos tablitas. Digamos, una tal de productos, digamos, vamos a suponer. Donde tenemos el código del producto y el precio de ese producto. Y tenemos una tabla donde también tenemos el código de productos y tenemos la cantidad, ¿sí? Digamos que se compra de esos productos. Pero tenemos una celda donde hay que hacer el cálculo, que es para saber el total del precio de ese producto, de acuerdo a la cantidad que se haya vendido, ¿sí? Entonces, con una función de búsqueda, debemos primero traer cuál es el precio del producto que me está indicando aquí, ¿sí? Y luego multiplicarlo por la cantidad para que me dé el total. Pero primero debo saber cuál es el precio de ese producto, ¿ya? Y eso solamente lo puedo traer haciendo uso de la función de búsqueda. Entonces, por ejemplo, vamos a usar buscar B para traer el precio del producto al cual le pertenece el código 205. Veamos, buscar B. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestro valor buscado? Pues el código del producto, con el cual podemos identificarlo. Punto y coma. Matriz de comparación. ¿De dónde voy a traer el precio del producto? Pues de la tabla donde están los códigos y los precios del producto. Punto y coma. El indicador de columnas. ¿Qué es lo que necesito traer de esta tabla? El precio. Entonces el precio es la columna número 1, 2. Entonces necesitamos traer el precio que es la columna número 2.
Y ya saben, punto y coma, falso. Y cierro paréntesis. ¿Sí? Pero aquí no termina toda la fórmula. ¿Por qué? Porque con buscar B únicamente estoy trayendo el precio, miren. ¿Sí? Y lo que me piden aquí en esta columna es el total. ¿Listo? Entonces, ¿qué me falta hacer? Multiplicarlo por la cantidad que la tenemos aquí. ¿Listo? Ahí sí ya termino. Ahora sí le damos Enter. Y miren que ya me muestra el total. ¿Sí? El total del producto que tiene el código 205. ¿Sí? Hagamos la prueba si este resultado es verdadero. Entonces, el código 205 es el producto que tiene el precio de 2000. Como se vendieron 3 de ese mismo producto, entonces 3 por 2000 te me da 6000. Miren, aquí lo tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Traer de una lista un valor y luego lo multipliqué por otro que tengo en otra lista. ¿Sí? De esa misma manera. Entonces, para el otro es exactamente lo mismo. Buscar B, el código buscado, la matriz donde voy a traer el precio y la columna 2 que es donde están los precios. Y falso para que sea exacto. Cierro y lo multiplico por la cantidad. ¿Sí? Entonces, ojo, ¿por qué les mostré esto? Porque en la guía que hay que desarrollar de este tema, entonces tienen que hacer varios cálculos así de esta manera. Y ahí está. ¿Listo? Entonces, ojo, que esta es otra forma de utilizar las funciones de búsqueda para traer datos ya sea de otra lista o inclusive desde otra hoja que tengamos en el mismo archivo. Pero las funciones se utilizan de igual manera como las utilizamos acá. ¿Sí? Eso no se quita, eso es igualito en cualquier caso. Ok, bueno, con eso pues ya pueden realizar y desarrollar la tercera guía de aprendizaje, la tercera práctica. Lo que les decía, ya encontré la lista de envíos de cómo quedó hasta el año pasado. Entonces, miren, acá son los envíos. Entonces, para quienes no me han enviado nada o les falte alguna actividad, alguna de las dos guías anteriores, por favor, ponerse al día. Y con esta, pues ya serían 3 guías que tendrían que ir entregándome. ¿Listo? De una vez voy a publicarles en el grupo la práctica del día de hoy.
Listo, chicos y chicas. Ahí está la guía 3 correspondiente a esto de las funciones de búsqueda. Ahí está el archivo en PDF, que es el que tiene las instrucciones, y el archivo en Excel, que ya tiene todas las plantillas realizadas, únicamente, ya saben, deben aplicar solo las funciones. Entonces ahí tiene para que se diviertan toda esta semana haciendo uso de la función, de las 3 funciones de búsqueda. Bueno, chicos, vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud de último momento? No, profe. Profe, ¿usted también nos puede compartir la clase? Sí, claro, como siempre. Bueno, una vez la suba ya se las publicaré en el WhatsApp. Bueno, ustedes ya saben, en el chat, todos presentes para la asistencia del día de hoy. Y por favor, cuando me envíen los archivos al correo, porfa, pónganle el número de ficha y póngale que es la espejo, ¿sí? Para no confundirme, porque es que a veces no me ponen el número de ficha y me toca que buscarlos en todos los listados. ¿Ya nos podemos desconectar, instructor? Sí, sí, ya se pueden desconectar. Entonces, Vale, muchas gracias. que pasen buen fin de semana, feliz resto de semana y nos vemos, Dios mediante, entre 8 días. Que tengan Igual. buena tarde. Bueno, hasta luego, Insultón. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Profe, disculpe una pregunta. Dime. Ahí en las entregas, las guías son los que están en blanco, o sea, quiere decir que no han entregado nada. Exacto. Profe, yo le envié una, solo tengo pendiente una. Lady, Sí. Hasta luego, muchas gracias, doctor. hasta luego. Profe, yo iba a excusar al compañero Jaime, que es que hoy se le enfermó la esposa y le tocó salir con ella para la clínica. Sí, él me informó. Gracias. Ah, bueno. Lady, a ver, busquemos a Lady, si es verdad. ¿Cuál es tu correo, Lady? Lady Vivi 2007. Lady, así. ¿Cómo? ¿Cómo escribes Lady en tu correo? Normal, profe. Así, con Y. ¿Ambas? No, la primera I normal y la otra es griega. ¿Lady qué? Espérame, profe, ya le digo. Lady Vivi 2023. Lady Bibi 2023. Punto 2007. No, pues según esto el correo no me aparece. Si no me aparece el correo, a ver, por tu nombre. O Lady Hernández, profe. Lady Hernández, aquí sí estás. Yo le envié una, profe. Ajá, sí, la primera, ajá. Ajá, entonces yo le tengo que enviar la otra, sí, sí la tengo, ya la tengo guardada para enviársela, profe. Ah, listo, entonces, aquí pongamos. Bueno, gracias, profe. Hasta Bueno, luego. pues, hasta luego. Francesco, perdón. Sí, dime. Siempre con mi correo es que está fallando el audio.
Carlos. No, Jesús Andrés Muñoz. Jesús, uy, no lo veo. Ah, ya. No, tú sí. Sí. Sí, Llamo, perdón, llamo a lista, es que se me cayó la llamada y. No, ya sabes, pon en tus datos en el chat, Ah, listo, profe. Gracias. ahí ya sé la lista. ¿Listo? Bueno. Listo.